Buenos días, mi nombre es Yolanda García Bustos. Días de quedarse en casa, ¿por qué no los aprovechan con todas nuestras actividades que tenemos en línea? Hoy vamos a hablar de algo muy rico, pues se cumple una década de la declaratoria de la comida mexicana como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hace una década en esto, quise traer esto para los jóvenes que conozcan los periódicos que nos gustaban a los de mi camada más o menos, nos encantaba leerlos, hasta el olor. Y bueno, aquí decía, la cocina mexicana se incluyó ayer de manera oficial en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, UNESCO. Este periódico es del miércoles 17 de noviembre del 2010. Y fue así como le dieron esta distinción a nuestra trilogía alimentaria: el chile, el maíz, el frijol. Semillas que nos dan identidad a todos los mexicanos. Mesoamérica ya tenía un lugar para el ser humano, era el centro del universo el ser humano. Es por eso que los mesoamericanos vivían en comunión con el universo. Y eso hizo que los mexicas aportaran conocimientos y productos de gran valor para el mejoramiento de nuestra comida, de nuestra alimentación. Por ejemplo, la nixtamalización, ese proceso en el que curan el maíz con cal, que seguramente algunos lo han visto todavía en los molinos, y uno que otro aquí en Azcapotzalco afortunadamente todavía tenemos varias fiestas patronales y ahí vemos muchas veces las abuelitas cómo preparan esto. Esta nixtamalización, dicen los doctores que la técnica permitió multiplicar los platillos, pero dicen los doctores en la antropología física que la cal lograba asimilar el calcio en la dentadura de nuestros ancestros. Ese es el motivo de sus magníficas dentaduras, y la molienda en el metate conseguía preservar las cualidades del maíz. Es por eso que ahora podemos el maíz convertirlo en tortilla, enchiladas, tacos, etcétera, etcétera, etcétera. El maíz es muy significativo para Azcapotzalco, y ahí están las campanas que nos hacen precisamente ver cómo estamos en Azcapotzalco y recordando cómo el logo de aquí es la hormiga, y esas campanas que nos hicieron el llamado para que recordemos la hormiga que está en la torre de la iglesia. De esa hormiga ya se ocupó el arqueólogo Gilberto Pérez Rico en su libro Las hormigas de Azcapotzalco, cuando nos narra la leyenda de los soles, pero también aquí nos habla del Códice Mendocino, y en este códice nos dice: en el Códice Mendocino se encuentra representado este evento histórico con el cual los mexicas y los acolhuas acaban con el imperio tepaneca. En él se ve el topónimo de Azcapotzalco con la hormiga roja en el centro de un hormiguero, rodeada de arenas, piedrecillas redondas y maíz. Y como les decía, la leyenda de los soles, que también nos remite a todas estas historias comunes de encontrar a lo largo y ancho de la República Mexicana, cuando nos hablan de que el maíz no es solo sustento de las personas, sino fue también el que creó a los seres humanos. Nuestra gastronomía es tradición, ese legado, ese patrimonio que se hereda. Esto es una manera de mantenerme en contacto con mi círculo social familiar, más allá de la muerte, una generación con la siguiente. Aunque mamá tenga 16 años de haber fallecido, ella siempre está presente en mi cocina. Cuando yo estoy realizando un guiso y viene su voz a mi mente y recordándome: hija, con 2 dedos de orégano es suficiente. Entonces yo uno los 2 dedos, tomo el orégano y eso es lo que vacío en mi cazuela. La tradición así se va dando. Y también la gastronomía es identidad, ese sentido de continuidad en la experiencia de nosotros mismos, esa continuidad histórica, étnica, generacional, nacional. La alimentación mexica, al integrar elementos europeos en sus guisos, consiguió acrecentarla,
sin que los indígenas entraran en conflictos ni nada de eso, mezclando sabiduría y audacia. Y ustedes me dirán, ¿hay mestizaje en la comida? Así es. El chile consiguió mezclarse exitosamente con el cerdo y el cordero, animales europeos que terminaron por domar su sabor ante los fuertes sabores de salsas y adobos mexicas, enriqueciéndose ambos e imponiéndose así el mestizaje, del que podríamos hacer una analogía con lo que comenta Todorov. El primer ejemplo, y por eso mismo el símbolo del mestizaje cultural, comprendido como afirmación de lo propio en la asimilación de lo ajeno, destinado a trascender tanto la forma cultural propia como la forma cultural ajena, esquema del mestizaje cultural salvaje, no planeado, sino forzado por las circunstancias. Y, sin embargo, conseguimos estos exquisitos platillos, como ya decía, con esta doma que se hizo. Pero la gastronomía también tiene mito, también incluye estos mitos. Ya hablábamos de los mitos del maíz, pero el mito surge también como una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene. Cuando nosotros vemos cómo donde he hecho algo de investigación en los pueblos del sureste de Toluca, y nosotros vemos cómo Mexicalcingo, San Andrés, San Lorenzo, San Miguel Toto, Chapultepec, La Conchita, San Antonio la Isla, Calimaya, vemos antes de la siembra del maíz todo el ritual que organizan, que hacen los campesinos para que la cosecha sea buena. El mito, como les dije, surge como una forma de dar sentido al mundo que no lo tiene. Y nosotros lo podemos ver en el Jueves de Corpus, por ejemplo. Ya en estos pueblos que les comento, el Jueves de Corpus, y bueno, aquí mismo en México, en Milpalta, lo podemos ver con los agrociudadanos. El Jueves de Corpus no solo llevan los mejores nopales de su cosecha o los mejores maíces, sino que también llevan a sus animales y a sus instrumentos de labranza a ser bendecidos a la iglesia para tener mejores cosechas cada vez. Y con el mito, la ritualidad, uno antes, uno después, de la mano, pero el ritual surge antes y durante la siembra, surge en la recolección y también en la preparación. Los rituales responden a una necesidad. Aquí en estos pueblos del sureste de Toluca, así como en otras partes del país, en mayo se hace el paseo a San Isidro Labrador en honor a él. Y puntualmente ahí en San Antonio la Isla, estos ceremoniales con que se fortalece la identidad colectiva nos hacen ver desfilar a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños vestidos con sus ropas bordadas, algunos desfilando sobre carros alegóricos, otros solo mirando, pero ya sea a pie o en estos carros, en tractores, vamos viendo la impresionante formas y tamaños en que representan a la yunta, en papel maché, en cerámica, en barro, pero también la representan con bueyes vivos, unos animales magníficos de una talla, estatura, que pareciera de veras sacados de una escultura, ¿no? Cuando ve uno la escultura que está ahí sobre la carretera Tenango, pareciera que esos bueyes cobraron vida, con esa fuerza, para poder trabajar, pero además para poder convivir en este paseo a San Isidro. Hay una creencia magnífica, a mí me parece encantadora, que hay en este lugar, que si va una pareja que quiere casarse, se debe unir al baile, pero al unirse al baile la pareja debe permitir que la yunta se la pongan a hombre y mujer a cada extremo y van jalando la yunta, y eso es una garantía de que va a haber matrimonio. Así es que a todo aquel que ya esté en pareja y que quiera confirmar que se va a realizar la boda, pues a ir. No sé si vayamos a poder, porque tal vez para este 15 de mayo o el domingo más cercano se vayan a anular este tipo de paseos por la contingencia que estamos viviendo, pero bueno, para el otro año ya estaremos preparados. A este paseo desfile tampoco pueden faltar la danza de los arrieros. Los arrieros con su baile representan jerarquías.
Los patrones o hacendados van vestidos de charros. Y los peones traen sus sombreros, su paliacate, sus guaraches, hasta sus mulas las llevan decoradas con guacales, fruta y papeles de colores. Mujeres y hombres en colorida indumentaria de manta, bordada con diversas imágenes, como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, a las que se encomendaban antes, cuando en el siglo XVII se adoptó el oficio de arriero, para transportar chile, maíz, frijol, trigo, haciendo largos recorridos desde las costas del Pacífico hasta Toluca, Querétaro, Puebla, la CDMX también. Pero cuando llegó el ferrocarril, pues el oficio se extingue y entonces lo que perdura es una tradición, se convierte en una tradición dancística festiva en donde los habitantes de algunas zonas del Estado de México encuentran sus vestigios, su orgullo de su identidad y su cultura. Y en este paseo también los chinelos, ahí con su brinco de coraje y sabor otomí, acompañando con sus vestidos largos en terciopelo, sus mangas anchas y portando sus máscaras cual hombres de tez blanca. Bailan mostrando el arte de mover hombros, caderas y pies. Eso sí, ninguno de estos grupos cobra. Todos deben ir solo por la fe, solo por apoyo a estas fiestas. Quienes se encargan de alimentarlos son los mayordomos. Imagínense cuántos kilos de tortilla y cuántos borregos hay que matar para poder dar esta alimentación, pero todos lo hacen con mucho gusto, con mucho amor. Algo interesante también que encontré de esto es que aquí en la ciudad a veces a las personas que están fuera de matrimonio, principalmente en décadas pasadas, se les llamaba con términos muy despectivos. Aquí en el lugar del que les hablo, les dicen titishis. Se oye dulce, ¿verdad? Es una palabra del náhuatl que Carlos Montemayor, en su diccionario, ya la recogió. Y esta palabra él la recoge como rebuscar entre los sobrantes de una cosecha. Y bueno, es cuando van a cosechar y ven a un maíz muy pequeño o por las prisas se quedan ahí, esos son los que quedaron ahí olvidados, son los titishis. Pero no tenemos mejor representación del maíz en Azcapotzalco que las petroleras. Pero para hablar de las petroleras yo no me atrevo, yo solo a comerlas. El experto es mi amigo Julio Arellano, el historiador y cronista de Azcapotzalco, que yo espero que podamos dejarles ahorita el link acá abajo para que lo visiten en su charla sobre petroleras. Yo ya he podido degustar de ellas y también de su erudita y rica charla de Julio, entonces no duden en visitar también. Desafortunadamente los estilos de consumo están cambiando y eso pone en riesgo a nuestra comida, al patrimonio inmaterial de la comida mexicana. Investigaciones de mercado aplicadas por alumnos de la Universidad del Valle de México y del Centro Universitario San Ángel a cargo del profesor Federico Simbrón, que en paz descanse, nos llevaron a encontrar que las mujeres en la clase media de lunes a viernes no cocinan porque trabajan y sábado y domingo tampoco cocinan porque descansan. Entonces, quienes deciden en qué lugar comer son los niños entre 3 y 11 años de edad, son los que se deciden principalmente por el Carl's Jr., Burger King y McDonald's principalmente. Pero también la población económicamente activa entre los 18 y 60 años, inmersos en una vida agitada, no da tiempo de comer en casa y entonces quienes atienden estas necesidades son las grandes cadenas de alimentos rápidos. Hemos llegado a que la alimentación la proponen o la imponen los medios de comunicación. Ya en 2012, Azcapotzalco llevaba el primer lugar con niños con sobrepeso, seguido solo por Iztapalapa. A cambio de tener una Maruchan en la mano, hemos renunciado a suspirar ante las comidas que cocinaban lentamente en la flama de la estufa, que previos olores al borbotear en la hornilla nos permitían despertar el apetito. Aromas en la mesa
que nos hacen segregar de más a las glándulas salivales y que según los doctores, al trasladar estos líquidos al estómago, es lo que permite una mejor digestión. Hemos renunciado a esos aromas, pero también hemos renunciado a esto. El maíz es una planta que se aprovecha desde su crecimiento hasta su absoluto consumo, pero además, una vez hecho tortilla, también cumple otras funciones. Existe una narración oral de la señora Berta Bustos Valladolid que cuenta que un norteamericano que se encontraba hospedado y alimentado por unos naturales de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, criticó a sus anfitriones argumentando: los mexicanos ser unos cochinos, no saber usar los cubiertos para comer. Y uno de los anfitriones le contestó: mira, gringuito, nosotros los mexicanos tenemos una cuchara para cada bocado. La tortilla nos sirve de plato porque en forma de taco servimos dentro cualquier guisado con que nos alimentemos. Si comemos frijoles de la olla, nos verás que recortamos la tortilla en pedazos pequeños, doblamos cada uno de estos de tal manera que sirve de cuchara, una nueva para cada bocado. En cambio, ustedes usan la cuchara de metal o el tenedor y después de embutirlo al guisado lo meten a su boca y ensalivado vuelven a meter su cubierto a su plato. Ahora dime, gringuito, ¿quién es el cochino? También hemos renunciado a las charlas en la mesa o a las charlas de sobremesa. Ya en siglos pasados se hablaba del manual de Carreño, pero también después en el siglo pasado se habló del manual de etiqueta moderna. Y en estos manuales nos instruían para que en la mesa nunca se hablaran ni de enfermedades, ni de problemas, ni se discutiera. Que uno hablara de cosas agradables, porque en estas charlas de sobremesa, para que los postres dejen huella en el paladar, debe hablar uno de cosas agradables, porque cuando la comida se degusta con enfado, deja una huella muy desagradable al espíritu. Hemos renunciado también a demostrarnos amor. Y no culpemos solo a las medidas por coronavirus que nos impiden demostrarnos afecto. Cocinar es un acto de amor. Y ¿por qué no? Este es el momento. Esta cuarentena nos permite fomentar la conservación de que es nuestro patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué no adelantar la Navidad con algún guiso, los buñuelos, por ejemplo? ¿O por qué no cocinar en familia o compartir algo sencillo? Sencillo. ¿Qué tal una salsa molcajeteada? Todos sabemos que según los instrumentos, ingredientes, utensilios y el tiempo que utilicemos en preparar algo, el sabor va a variar. Normalmente para mejorarlo cuando es en el molcajete. ¿Cuántos recordamos a nuestras abuelitas por su olor a humo? ¿O cuántos les recordamos a nuestras madres por los sabores en la comida? Disfrutar de esas historias que se cuentan alrededor de la cocina, del fogón, de la comida, las hemos olvidado. Hemos renunciado. Ese es el patrimonio que está en riesgo, ese patrimonio inmaterial, esas historias que están alrededor de esto. No es lo material, porque para hacer unas enfrijoladas, pues visito a Nay y con eso en el tutorial de YouTube de inmediato puedo cocinar algo. No, sino a la cocina lenta en la que se va platicando sobre los ingredientes, en la que se va platicando por las sabedoras, las conocedoras, nuestras ancianas, cada uno de los ingredientes, para qué sirven y todas las historias que hay atrás. Ustedes se acordarán cuando con una abuelita, aunque sea prestada a veces, si no convivimos con ella, la abuelita dice: vamos a hacer tamales, pero nadie debe enojarse, porque si alguien se enoja, los tamales van a salir pintos. Recordarán a la tía cuando cocinábamos con las muchachas, como les decían a las tías solteronas de antes, pero que eran muy felices, por cierto, que decían: vamos a pasar la Navidad con las muchachas, y alguna de las muchachas de esas tías decía: la que se ponga a hacer el arroz, acuérdense que el arroz es muy celoso, así es que se queda al lado de él, porque el arroz, si se encela, se quema o se bate.
Y también recordaremos cuando alguien dice, vamos a hacer mole, pero desde que están tostando semillas, chile y demás, dicen, todos tranquilos, que no haya gritos, que no haya insultos, que no haya nada de eso, porque el mole se siente y se cortan. Y decían las abuelitas, si alguien se enoja, desaparece el sazón y por tanto los alimentos resultan indigestos. La verdad es que me consta, no quiero decir nombres, pero en el pueblo del que les he hablado, he comido en varias mesas y el mole no indigesta, lo hacen con mucho amor las familias tanto de Santa María de Rayón como de San Antonio la Isla. Al cocinar, recordemos, el pasado y el ritual se convierten en un eslabón que une con fuerza el presente y el futuro. Recuerden que hay que preservar la tradición, que no hay flor, que no hay árbol, que no hay fruto, si no hay raíz. Viva me han de alimentar, no cuando me esté muriendo. Gracias. Soy Yolanda García Bustos, basada en mi libro Viva me han de alimentar, no cuando me esté muriendo. Les agradezco y pronto voy a estar con otro tema que ojalá les guste. Recuerden nuestro hashtag Azcapo para todos. Quédate en casa ya.